¿Qué tal? Buenas tardes. La idea era trabajar hoy un poco aspectos que tienen que ver con la temática del trastorno límite de la personalidad y su comorbilidad. Dentro de las comorbilidades, quizás una de las más importantes y sobre todo en función de este momento del año, el inicio del verano, tiene que ver con los trastornos de la alimentación. Muchas veces el paciente concurre a la psicoterapia en función de la problemática más directamente ligada a los trastornos de la alimentación. No obstante, uno claramente se da cuenta que en la base hay un trastorno de personalidad. Pero teniendo en cuenta esto que trae el paciente a modo motivo de consulta, que tiene que ver con el trastorno relacionado con la alimentación, podemos pensar que anorexia y bulimia son patologías de riesgo, sobre todo en este momento del año. Tengamos en cuenta que los pacientes límite de personalidad tienen un estilo intenso en cuanto a su comportamiento y a su forma de verse a sí mismo y de ver las relaciones y los vínculos, y por lo tanto la relación que el sujeto tiene con su propio cuerpo también va a ser intensa y también va a generar toda una situación de malestar y tensión frente a la embestida de esta demanda que el sujeto siente en función del contexto de la tan ansiada delgadez, o esto que tiene que ver con la ansiedad que genera que el sujeto incorpore desmesuradamente ingestas de alimentos. Por un lado, la anorexia, o sea, este acto de no comer, acompañado muchas veces con conductas restrictivas, con conductas que están directamente ligadas al deporte, que no es un deporte sano, sino que es un deporte mórbido. O sea, esto que tiene que ver con bajar calorías, bajar peso a cualquier costo y sin una alimentación adecuada. Y por el otro lado, las patologías que buscan compensaciones en relación al vómito inducido o autoinducido, o con el consumo de algunos psicofármacos o fármacos que generan situaciones, por ejemplo, diuréticos, etc. La idea es empezar a pensar, justamente que muchos de estos pacientes que aparentemente tendrían un trastorno de la personalidad, en realidad cursan un trastorno límite de personalidad, con lo cual los cuadros y las manifestaciones son más intensas, son más complejas y siempre hay que trabajarlas desde una orientación interdisciplinaria, siempre hay que verlas desde la perspectiva familiar y desde la perspectiva integral. Integral justamente porque tenemos que integrar aspectos psicofarmacológicos, aspectos psicoterapéuticos y aspectos en relación a la familia psicoeducativos. Esto es poder brindarles herramientas a los familiares como para que detecten, puedan saber qué hacer frente a determinadas situaciones como el descubrimiento de un cuerpo demasiado delgado en chicas y en chicos, o situaciones en donde se encuentran restos de comida debajo de la cama, en lugares que no son habituales para encontrar comida, que muchas veces tienen que ver justamente con este momento particular, se llama raptus bulímico, ese momento en donde el sujeto necesita, en función de esta ansiedad, incorporar masivamente alimentos, llegando en algunos casos a un riesgo potencial físico, orgánico. Con lo cual son patologías peligrosas, son patologías que tienen un alto nivel de mortalidad y morbilidad grave, con lo cual la familia tiene que estar de alguna manera alertada de esta situación. Siempre que hay un paciente con trastorno límite de personalidad, hay que tener en cuenta que en esta época más o menos no hay que dejar de observar y de alguna manera acompañar al paciente a los fines de que la situación intensa en relación al cuerpo no gobierne algunos actos mórbidos en relación a la relación con la comida. La psicoterapia, tanto para el paciente como para la familia, es una alternativa a partir de la cual uno puede empezar a pensar y a pensarse en relación a estas demandas que para el paciente son como imposiciones de la realidad frente a determinadas situaciones que, producto de sus defensas precarias, muchas veces llevan al extremo y llevan al extremo del riesgo también al sujeto que lo padece. Bueno, un poco era todo. La idea era transmitirles esta preocupación clínica y alertarlos a los que padecen y a los familiares de las personas que padecen este cuadro de los cuidados en esta época del año.